Bien, continuamos aquí en Cóctel TV. Gracias por acompañarnos a través de los canales locales en San Ramón, en San Bautista y también, por supuesto, a través de Vera TV, por la cual llegamos a un montón de lugares dentro de San Ramón, dentro de Canelones, del Uruguay y del mundo también. Felizmente en nuestras ediciones diarias. Como lo decíamos, antes de ir a la pausa, la presencia hoy de Raúl Sendic, referente de la lista 711 del partido Frente Amplio, en este caso, y que hasta no hace mucho tiempo también ejerciera su rol como vicepresidente de la República. Bueno, vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la campaña, que tienen que ver con Raúl Sendic propiamente y de su situación actual a nivel general. Así que te recibimos con muchísimo gusto, Raúl. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Raúl, básicamente acompañando esta lista, en este caso sin ser candidato, sin postularte a nada. ¿Cómo vivís esta realidad actual en tu vida política después de tantos años? Bueno, sí, efectivamente, por la resolución que el Frente Amplio tomó, no soy candidato, pero de todas maneras estoy acompañando a mis compañeros de la lista 711, estoy haciendo campaña en todo el país, he estado recorriendo el interior, varios lugares de Montevideo, haciendo actividades. Pienso que es una situación particular porque en la campaña anterior la viví con mucha intensidad, claro, sí, obviamente, estaba integrando la fórmula presidencial. De todas maneras, toda mi vida fui militante del Frente Amplio, desde antes de ser mayor de edad, digamos, desde antes de los 18 años ya me sentía frente amplista. Fuera del país estuve trabajando mucho en aquel momento por la recuperación de la democracia dentro del Frente Amplio. ¿Estuviste viviendo en el exterior también? Estuve viviendo en el exterior, entonces ser un militante más, como hay miles de Frente Amplistas que hoy están haciendo campaña para asegurar que tengamos un cuarto gobierno del Frente Amplio. Esa es mi situación, igual que la de ellos, de muchos militantes que no son candidatos, pero que tenemos nuestro respaldo, nuestra simpatía política y obviamente nuestras responsabilidades. Yo estoy trabajando en la coordinación de la campaña de la lista, que lleva su buen tiempo, en los planes y en el análisis de las iniciativas que plantean los candidatos. Así que esa es mi tarea, además de estar haciendo esto que estoy haciendo ahora, que estoy saliendo al interior del país y conversando con la gente. Pero Raúl, está bien, como un frente amplista más me dijiste, pero tú no eras un frente amplista más, fuiste incluso vicepresidente de la República por este partido, lógicamente, y me hablaste de una suerte de inhabilitación de tu propio partido. Sería bueno refrescarle a la memoria a la gente, porque viste que los temas pasan, la gente se va olvidando. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuál es tu verdad sobre lo que te ocurrió realmente y que te obligaron de alguna manera también a renunciar a la vicepresidencia? Bueno, en realidad ustedes recuerdan que primero hubo una investigación sobre la situación, sobre toda la gestión que se había realizado en ANCAP, a nivel parlamentario. Ahí arranca la cosa. Cuando la oposición plantea la comisión investigadora, yo estuve de acuerdo, o sea, a mí me parece que no había ningún motivo para negarse a una investigación parlamentaria. La investigación terminó sin poder determinar o encontrar algún tipo de ilícitos dentro de la gestión de ANCAP, pero la oposición llegó, y todos los partidos llevaron, unas 13 carpetas a la justicia donde ponían en conocimiento de la justicia hechos que ellos no podían determinar como ilícitos o como delitos, pero que la justicia tenía que analizar. Eso llevó, además, esta investigación parlamentaria llevó mucho tiempo, analizaron toda la gestión de ANCAP, llamaron a todos los gerentes, llamaron a prácticamente a todo el gobierno, a todos los ministros que estaban vinculados con esto, me llamaron a mí, a los otros directores, había directores del gobierno y de la oposición adentro de ANCAP. Después se llevó adelante el trámite, la primera parte del trámite judicial, y ahí cuando se empieza a analizar algunos elementos relacionados con los gastos del directorio de ANCAP y los gastos de la tarjeta corporativa, en lo que yo considero una injusticia, porque en realidad los gastos estaban absolutamente justificados por parte nuestra, mía y de todos los directores de ANCAP, pero el Frente Amplio analizó la situación, tomó una resolución en el Tribunal de Conducta Política. Yo sentí que era el momento de poner freno, porque ya estaba cansado del manoseo, o sea, fue... ¿Qué estabas indignado? ¿Te sentiste traicionado? Sí, ¿Cuál fue el momento exacto? Y lo vamos a comparar con el momento ahora, por ejemplo. En ese momento, ¿qué sentías?
o sea, hoy sí, lo que pasa es que ¿cierto? de todas maneras, o sea, hoy no vamos a poder analizar a fondo la situación porque yo no quiero poner este tema hoy en medio de la campaña y arriba de la mesa, pero no tengo voluntad de que esto ocurra ahora, digamos, ya habrá tiempo. Siempre es muy sabio eso que dice que el tiempo lauda todas estas cosas y no hay mejor aliado que el paso del tiempo. Es un trámite además que la justicia todavía recién empezó el proceso judicial. Sí, claro, sí. O sea que esto no ha terminado, está en camino. No, recién empezó en realidad. Pero de todas maneras, yo personalmente sentí que era tiempo de poner fin al manoseo, digamos. Ya ¿A qué le llaman manoseo, por ejemplo? al manejo permanente del nombre. O sea, yo tengo una trayectoria desde muy jovencito, vengo de una familia de militantes políticos. Y todo tiene un punto, digamos, todo tiene un punto donde hay que poner fin, y yo dije, bueno, si el problema es el asiento de la vicepresidencia de la República, aquí está la vicepresidencia de la República, la puse a disposición del Frente Amplio y dije, tómenla, yo renuncio a la vicepresidencia de la República y voy a ir a la justicia como un ciudadano cualquiera, porque no le tengo miedo a la justicia, y di ese paso al costado que considero que lo tenía que dar en ese momento por un problema de dignidad personal, porque ya llega un momento cuando el nombre se manosea tanto, cuando estás en todos los diarios, cuando cualquiera opina sin fundamento. Acá se ha hablado hasta de que hay gente que ha dicho que me robé $800 millones de ANCAP. Sí, cifras más, cifras menos, se escuchó de cifras todo. Más. Sí, y hay gente que hace como un remate, a cuál tira una cifra mayor, los 1.000 millones, 1.200 millones. Entonces, a partir de ahí pasé a ser un ciudadano como cualquiera, y me siento absolutamente libre en ese sentido. En ese momento, obviamente, muchos compañeros pensaron si había que irse o había que quedarse dentro del Frente Amplio. Yo personalmente me considero profundamente frente amplista, y por más que uno pueda tener determinadas molestias o diferencias con determinadas personas o compañeros o dirigentes, el Frente Amplio es mucho más que eso, y por eso ni se me pasó por la cabeza irme del Frente, y no solamente no irme del Frente, digamos, sino que mis representantes en el Parlamento, los senadores, los diputados de la lista 711 han seguido trabajando y siendo absolutamente leales al posicionamiento del Frente Amplio. Nunca condicionamos de ninguna manera el posicionamiento del Frente Amplio, pese a todas las circunstancias que nos tocaron vivir. ¿Todos esos compañeros se quedaron leales o algunos partieron después de estos episodios? Todos se quedaron leales al Frente Amplio. Unos se fueron de las listas 711, otros son leales a la lista 711. Yo, en todo este periodo, otra cosa importante es que he rescatado el valor que tiene la lealtad en la lucha. O sea, uno cuando está en esto se da cuenta que hay muchas deslealtades, a veces de gente que está muy cerca. Entonces considero que hay uno de los elementos más importantes en la lucha de cualquiera que quiere llevar adelante un determinado proceso, que quiere llevar adelante una determinada causa, que es la lealtad. Y no hay nada más denigrante, digamos, para un ser humano que la traición o la deslealtad. Y yo valoro muchísimo la lealtad. Esa inhabilitación que hoy tienes en tu partido, ¿de alguna manera no te motivó en algún momento a salir del mismo, aunque sea transitoriamente, y volver después? O sea, hacer política, hacer campaña con tu propio sector, pero en otro lugar, y después, si las condiciones se daban, volver al Frente Amplio. Porque mire que en la política se ha dado, hay casos, innumerables de ida y vuelta, acuerdos y desacuerdos. Sí, hay senadores, compañeros que son senadores de la República que se fueron y volvieron. Sí, hay todas las elecciones vemos el periodo de pase. Pero no se me pasó. No, hubo compañeros que dijeron, vamos a analizar esto, a ver si tenemos que quedarnos o no quedarnos dentro del Frente. Y yo dije, si alguno está pensando en salir del Frente Amplio, conmigo que no cuente. O sea, yo soy profundamente frente amplista. No quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que hace el Frente Amplio, pero eso le ha pasado a todo el mundo. Creo que las diferencias que pueda tener con el Frente Amplio hay que cambiarlas desde adentro.
Lo discutí el otro día con un compañero, con Roberto Kramerman, que trabajó junto conmigo durante muchos años. Yo era ministro de Industria, él era mi viceministro. Después él fue mi ministro de Industria y yo estaba al frente de ANCAP. Y Roberto, que considero una gran persona y tenemos una relación de mucha amistad, se fue del frente y lo estuvimos conversando. Cuando me enteré de la noticia, lo llamé y estuvimos conversando, pero a mí nunca se me pasó esa idea por la cabeza. Me quedé acá. ¿Cuáles son las principales disidencias o mini fracturas que hay dentro del frente hoy día? Porque lo noto en tus palabras de que hay diferencias permanentemente, tienes algunos cruces con algunos dirigentes del Frente Amplista. No sé si es solamente contigo o si es entre todos en definitiva. El Frente Amplio es una organización, como su nombre lo dice, es una organización amplia. Sí, claro. Un nucleamiento amplio de partidos y de organizaciones políticas que están unidas por un programa común. Ese programa siempre es el resultado de una profunda discusión que se dan siempre en los congresos, donde se aprueba el programa que se va a llevar después. Antes, cuando no éramos gobierno, era el programa, la plataforma electoral que se proponía a la ciudadanía, perdíamos las elecciones y volvíamos a seguir trabajando en la militancia. Ahora, lo que nos ha pasado en las últimas veces es que discutimos el programa y después ese programa se convierte en el programa de gobierno porque ganamos las elecciones. La diferencia que tenemos siempre es que en ese espacio tan amplio hay gente que está más a la izquierda, gente que está más hacia el centro. Tenemos siempre esos debates en la interna del frente sobre hacia dónde llevar la economía, sobre cómo llevar la política exterior, cómo llevar las relaciones, las políticas sociales. Yo creo que es una discusión que, si la sabemos administrar, es una discusión muy sana, digamos, porque enriquece muchísimo la interna del frente. Eso quizás en otros partidos no ocurre, pero en el Frente Amplio ocurre que tenemos esos matices, y esos matices enriquecen a la vida interna del frente. Siempre estamos discutiendo y siempre estamos haciendo cosas, pero obviamente muchas veces esas discusiones se van del carril, salen a la prensa. La costumbre esa de discutir a través de los medios no es buena. Yo he frenado porque he tenido muchas diferencias con Danilo Astori, por ejemplo, pero yo ya dije, yo no voy a discutir públicamente con Danilo Astori. Estamos a 3 semanas de las elecciones, por más diferencia de criterio que podamos tener sobre el manejo de las empresas, sobre la gestión de la economía, sobre hacia dónde tiene que ir. Considero que hay que trabajar mucho en el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa. En el próximo gobierno hay que poner mucho énfasis en eso. Es el motor más importante que tiene la economía del país, la pequeña y la mediana empresa, los pequeños productores. Está bien que estimulemos la llegada de la inversión extranjera, está bien que vengan las grandes inversiones al Uruguay, que se necesitan, pero eso tiene que estar complementado de un respaldo muy grande a la pequeña y mediana empresa, porque es la gran generadora de empleo en el país y de capacidades. Creo que el mundo incluso va hacia ahí. No es un discurso viejo, es un discurso moderno de mirar nada más hacia dónde va el mundo. Creo que hay que trabajar mucho todavía en las políticas de vivienda. Nosotros no pudimos resolver definitivamente la situación de la vivienda y hay que trabajar en esto. ¿Es un tema económico o de qué índole, digamos? Todo está siempre vinculado al presupuesto. O sea, el presupuesto es limitado y siempre uno tira para acá o tira para allá. Pero creo que hay un problema. Creamos un sistema que se llama la vivienda de interés social, con estímulo a las empresas que construyen los apartamentos, y exoneraciones impositivas a las empresas para que construyan viviendas de interés social, pero muchas veces esos apartamentos y esas viviendas terminan siendo muy caras igual. Entonces muchas veces perdiste recursos en el estímulo. El gobierno apuesta a una política que en definitiva beneficia al que construye, beneficia a la empresa, pero no termina beneficiando al destinatario final, que es el que le tiene que llegar la vivienda. ¿Y en 3 periodos no se ha podido lograr eso cuando ha sido uno de los caballitos de batalla? Hubo mucho avance. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me fascinan, porque he viajado en muchos lugares y he conocido la situación de la población rural en América Latina,
Y el sistema de construcción y el plan MEVIR que tenemos, que no lo inventó el Frente Amplio, sí, viene de mucho 60, tiempo, claro. Pero sin embargo el Frente Amplio en su gobierno le puso muchos recursos al plan MEVIR y se ha desarrollado, incluso se ha intentado llegar casi hasta la periferia de los pueblos, digamos, con el plan. Ese es un proceso, es maravilloso la solución, digamos. El estímulo a las cooperativas de vivienda, que es casi uruguaya, el cooperativismo de vivienda también es una solución muy, muy nuestra, de muchos años ya. El cooperativismo ha resuelto muchos problemas de vivienda y es una vivienda digna. Lo que ha faltado, el plan Juntos terminó siendo una buena idea, una buena iniciativa, pero no llegó a tener el peso como para resolver situaciones importantes. Se ha trabajado mucho en regularizar situaciones dentro de los asentamientos, pero los asentamientos crecen porque la gente tiene una movilidad importante en el país. Así que creo que hay que trabajar en el próximo gobierno, hay que poner plata directamente para hacer un plan nacional de vivienda, de construcción de vivienda que estimule la construcción y que estimule una vivienda digna para los sectores que más la necesitan, los que están en situación en aquellos lugares inundables, los que están en los asentamientos, los matrimonios jóvenes que necesitan una vivienda. La vivienda para los jubilados ha sido una buena solución, por ejemplo, y se avanzó muchísimo. Pero todavía falta, hay mucho para hacer. Bien, ¿qué opinión te merece la fórmula del Frente Amplio? Hoy podés hablar un poco, es decir, si bien te sentís frente amplista, hoy no estás en el gobierno, hoy capaz que podés hablar hasta del gobierno. Hay gente que me trata presión. Como si yo fuera un politólogo. No, pero está bien, pero hoy día, por ejemplo, no podés hablar con menos presión, incluso de estos temas, ¿no? Sí. Que a lo mejor alguien que está en un cargo público, aunque pertenezca a esta colectividad, está un poco más sujeto a los lugares que ocupa. En el caso tuyo, capaz que está más distendido. Yo creo que nosotros tenemos... La verdad, decímela, conforme con la fórmula. Tenemos una excelente fórmula, sí. Yo la he criticado a la señora Villar por su escasa formación. No, yo no, muchos la han criticado por eso. Incluso de la oposición, obviamente. Sí. No, yo creo que es un buen complemento, digamos. La fórmula se complementa muy bien. Creo que estamos bien representados en la fórmula. A mí el otro día, por ejemplo, lo voy a decir con toda sinceridad, el debate no me gustó, pero no me gustó porque hubiera preferido que Daniel, porque le conozco sus capacidades, se soltara y puso mediático, entonces armado. O sea, hay a veces la montonera de asesores alrededor termina limitando lo que es el jugador, tanto le gritan de todos lados. Entonces, yo pienso que cualquiera de los dos, tanto Daniel como Graciela, tienen capacidades enormes. Y los precisamos como son ellos, los precisamos auténticos como son. A veces cuando uno va a una situación de esa, un debate, un programa de televisión, termina haciendo una especie como rindiendo un examen a los asesores, a ver si le haces caso o no le haces caso a los asesores. Ellos, los dos, son compañeros con una enorme capacidad y yo creo que nos representan muy bien y van a hacer una excelente gestión de gobierno. Hablando justamente en esos términos que decíamos, hoy se puede hablar de errores y de aciertos del actual gobierno, sobre todo tomando en cuenta los 3 periodos. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, nosotros tenemos los 3 en el primer periodo de gobierno fue maravilloso porque fue el Frente vino con una batería enorme de cambios y de transformaciones y las puso todas arriba de la mesa y las empujó a todas y eso cambió radicalmente la situación del país en poco tiempo. O sea, reforma de la seguridad social, reforma del sistema de las relaciones laborales, reforma del sistema financiero, reforma de la educación, plan Ceibal, reforma de la seguridad, del sistema de seguridad público, reforma, reforma del sistema, se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. Fue realmente un shock de propuestas que se llevaron todas adelante, que tuvieron un impulso muy fuerte. Eso continúa en el segundo gobierno de Pepe, ya con toda la nueva agenda de derechos, se había cambiado la base social y económica del país en el primer periodo, porque el país empezó a producir, empezó a trabajar, salió del estancamiento, salió de la crisis, empezó a mejorar, vino el segundo gobierno, ya ahí había un cambio como para instalar no solo la vieja agenda de derechos,
sino también la nueva agenda de derechos que permitió que el Uruguay se pusiera al frente de toda América Latina en el avance relacionado con los derechos. Me refiero a la diversidad, a la natalidad, me refiero a la marihuana, me refiero a muchas, a la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, a la regulación del trabajo doméstico. Hubo una serie de medidas importantes. Viene el tercer gobierno que mantiene un impulso importante sobre algunas de estas cosas, pero empieza a tener un freno fundamentalmente por la parte de los recursos, porque estábamos ahí en un equilibrio permanente entre el manejo del déficit fiscal, porque el sistema previsional que se crea, el sistema de salud que se crea, ¿no? Los fondos, tanto el sistema de previsión social como el FONASA se lleva una enorme cantidad de recursos, la caja de jubilaciones y de pensiones, la caja de jubilaciones y pensiones militares también, el pago de intereses de la deuda, y eso condiciona y limita un poco los recursos para el empuje que veníamos. Se enlentece a su vez la economía porque las condiciones internacionales ya no son las mismas, y empieza a haber problemas con la colocación en el exterior, con los precios de nuestras exportaciones. Ya se siente el shock de la crisis que hay a nivel mundial. América Latina, que había avanzado en un proceso de integración, se vuelve prácticamente a fracturar y a desintegrar, pero nosotros seguimos avanzando. Pienso que el proceso de transformación se enlentece, pero sigue, y yo creo que en este cuarto gobierno nosotros tenemos que poner todo arriba de la mesa otra vez y iniciar otra vez un plan fuerte que permita profundizar esa transformación. Y dentro de eso, ¿qué tú dices? ¿Qué es lo que ofrece, digamos, la lista 711? ¿Con qué gente, con qué forma y a qué apunta en definitiva? O sea, ¿para dónde va la 711 en este caso y con esta realidad? Bueno, nosotros pensamos que lo que acabo de decir, hay que poner arriba de la mesa un plan que permita avanzar en las transformaciones. Si uno mira la situación de América Latina en este momento, es evidente que hay un plan de desestabilización de la democracia. Así, suena muy fuerte, pero creo que es así. O sea, tenemos una situación... ¿Qué señales, por ejemplo? El golpe parlamentario a Dilma Rousseff, que el ex vicepresidente, que después presidente Temer, acaba de reconocer que fue efectivamente un golpe de Estado, sin justificación. La situación interna del Perú, donde hay un conflicto ahora entre el presidente y el parlamento, y uno se disuelve al otro, el parlamento destituye al presidente, el presidente destituye al parlamento, pero se genera una situación de vacío de poder y de desestabilización. La situación en la Argentina, después del gobierno de Macri, que quedó tierra arrasada prácticamente, un país que es uno de los más importantes productores de alimentos del mundo, producto de las políticas que se aplicaron en estos pocos años de gestión de Macri, pasa a estar en una situación de crisis, incluso con hambre. Hay sectores de la población que tienen hambre. La desestabilización interna de Venezuela, que ha sido una constante de los últimos tres años por lo menos. Eso no es una dictadura lo de Maduro en este caso, que tanto se discute si eso sí no es. Y termino este análisis. Y ahora no voy a eludir esa pregunta, pero tranquilo. Hay una situación en Colombia donde después de un proceso de paz hay cientos de militantes sociales asesinados, y esta última situación en el Ecuador donde ya llevamos como 8 o 9 días de intensas movilizaciones en las calles resistiendo al paquete del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay gobiernos que vienen a instalar el paquete del Fondo Monetario. Esa es la verdad. Después de la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, en América Latina vinieron empresarios a gobernar, que gobiernan para ese paquete y ese negocio financiero que hace el Fondo Monetario Internacional con América Latina, y que gobiernan también para sus amigos. Entonces, nosotros no estamos ajenos a esa situación. En el Uruguay, si nosotros no nos ponemos las pilas y aseguramos que vamos a ganar las elecciones, en el Uruguay puede pasar eso. No estoy agitando un fantasma, estoy diciendo, cuando ha ganado la derecha en América Latina, pasa esto. Esa es la realidad, no estoy tergiversando la realidad, estoy diciendo lo que ha pasado. En Venezuela, para contestar la pregunta, yo considero, acá ¿qué hubo, régimen es? yo no creo que lo de Venezuela sea una dictadura.
Creo que hay sí un conflicto de poderes que se viene arrastrando en forma permanente. Yo creo que Venezuela tiene que ir a elecciones abiertas para poder encontrar el camino del diálogo. El presidente ha planteado las elecciones, la oposición al principio la aceptaba, después no la aceptó. Instalaron desde el Parlamento un presidente provisorio, una especie de dualidad de poder. Y la verdad es que el problema que hay en Venezuela es que el gobierno tiene, sus limitaciones, y hay que reconocerlo. El gobierno tiene su limitación. Una cosa era Hugo Chávez y otra cosa es el gobierno de Maduro. Son dos situaciones diferentes. Pero lo que está claro también es que la derecha, la oposición venezolana, es incapaz de manejar la situación en Venezuela y no ha podido presentar una propuesta coherente y democrática. Entonces, es muy peligrosa la situación. Yo considero que todas las fuerzas del continente debemos apostar a que haya diálogo, así como ha hecho Noruega, como han hecho los países europeos que apuestan al diálogo. Nosotros tenemos que buscar el diálogo dentro de Venezuela y evitar una intervención armada que podría generar una verdadera matanza. Nadie la quiere. Yo no creo que nadie en el país, ni siquiera la oposición uruguaya, la derecha del Uruguay, quiera una matanza de esa naturaleza en Venezuela. Yo considero que todos debemos abogar por el diálogo y la búsqueda de una salida democrática en Venezuela. Bien, Raúl, bueno, agradeciendo tu presencia, por supuesto, y obviamente esto es un canal pequeño, hasta el punto está que cuando llegaste dijiste, hay un canal acá, chiquito, escondidito, sí. Y es la verdad, no somos un canal grande, donde te podemos preguntar lo que tengas o quieras para decir a la gente que está mirando, finalmente como mensaje final. Bueno, yo aprendí en mi vida que no hay chico grande, digamos, lo que importa es la intención, lo que importa es el corazón, la fuerza, las ganas que le pongamos. A mí me tocó ser uno de los grupos más chicos del Frente Amplio durante muchos años. En la campaña anterior fuimos uno de los grupos con mayor respaldo electoral y de los más grandes en la campaña, y en esta elección espero que mantengamos la representación parlamentaria, pero sé que no vamos a tener la misma fuerza que tuvimos en la campaña anterior. Entonces hay que saber estar, cuando uno es chico y cuando uno es grande, lo importante es que uno mantenga la fuerza y la convicción. A mí me tocó pasar por situaciones muy duras en los últimos tiempos. Yo considero que la vida siempre nos pone estas pruebas. Considero que a cada uno, seguramente a ti, a los televidentes, la vida siempre nos ha puesto pruebas, sí, en lo personal, a veces hasta en lo familiar. Sí. A mí también, desde muy chico, por las circunstancias que me tocaron vivir. Y considero que uno, cuando se enfrenta a esas situaciones, tiene que sacar la mayor fuerza de su propio interior y respaldarse en la gente que le es fiel y en los mejores amigos, para encontrar la fuerza para seguir adelante. Yo estoy decidido a seguir adelante. Considero que tenemos la oportunidad este 27 de octubre de que desde nuestros trabajos, de nuestro grupo, de nuestra lista 711 podamos contribuir a que el Uruguay siga adelante en medio de tantas dificultades, y espero que todos los uruguayos podamos razonar. Yo entiendo que haya mucha gente que esté enojada y hasta desilusionada y caliente con el frente. Pero ¿eso lo notás? A veces sí. Hoy, por ejemplo, yo estaba conversando con un amigo conocido, me dijo, mira, yo hace un mes, si me preguntaban, un mes y medio, no iba a votar al frente. No iba a votar al frente. Pero a su vez miro el panorama y pienso que si no voto al frente, todo lo que va a venir va a ser peor. Todo lo que va a venir va a ser peor. Entonces el frente tiene muchas cosas para arreglar y para corregir. Pero si no, el frente no llega al gobierno, todo lo que puede venir en el Uruguay va a ser peor. Entonces pienso que tenemos la oportunidad de tomar una buena decisión para seguir adelante y después pelear adentro. Pelear desde el Parlamento, desde la propia fuerza política, de las organizaciones sociales, desde las organizaciones representativas de nuestra sociedad, para que las cosas se hagan bien y seguir apostando a que avancemos y sigamos siendo una referencia en el continente, porque Uruguay es un país diferente en el continente. Estamos despegados del continente, somos diferentes.
Entonces, tenemos la chance de profundizar eso y de que el Uruguay avance hacia una mejor condición de vida y hacia la felicidad que todos nuestros compatriotas se merecen. Raúl Sendic, gracias por venir y gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.